En ocasiones será necesario simular conexiones alternadas en las que tres o más partes o componentes estén unidos entre sí. Al mismo tiempo, cuando queremos hacer un proyecto de esa manera, es posible que dichas partes sean malladas con elementos sólidos o bien con combinaciones entre elementos sólidos y elementos shell o elementos propios de piezas delgadas o superficies. Es decir, podríamos mallar y apernar elementos que sean una combinación de sólidos con superficies, con chapa metálica, o sólidos con chapas, o sólidos con superficies o shell. Y estos proyectos requieren, por lo tanto, la activación de las condiciones avanzadas en la configuración de pernos, por lo menos para poder unir tres o más piezas a la vez, en particular con el comando Bolt Series o Bolt Series, ¿ok? Entonces, vamos a SolidWorks para demostrar este caso. Pues bien, aquí ya estando en SolidWorks podemos ver de una manera un poco más didáctica qué es lo que pretendemos en este proyecto. Se trata de la unión de tres placas cuasi cuadradas que tienen en común un agujero en su centro de unos 10 milímetros. Y es a través de ese agujero que va a pasar un perno que va a intentar unir las tres piezas, ¿sí? Entonces, es un proyecto sencillo, sin embargo, hay algunos detalles que conviene tomar en consideración para futuros proyectos que sean geométricamente más complicados. En este ensamblaje tenemos varias configuraciones. Una que se llama placas sólidas, que tiene que ver con el hecho de que las tres placas, vamos a suponer que son cuadradas, que las tres placas cuadradas son o van a ser, mejor dicho, malladas como elementos sólidos tetraédricos. Tenemos una configuración en donde, ya uniendo las placas entre sí, dos de las placas son sólidas, mientras que una va a tener un manejo de chapa metálica. ¿Ok? Y también tenemos una configuración en donde dos de las chapas son sólidas, mientras que otra es una superficie. ¿Ok? Y finalmente una configuración mix en donde hay una unión entre una pieza sólida, otra de chapa metálica y otra superficial. Podemos empezar con la configuración de placa sólida para ver más o menos cómo sería esto en términos tradicionales, si no consideramos un tratamiento especializado de elementos para alguna de las placas. Entonces vamos a la configuración de simulación, nuevo estudio, vamos a llamarlo sólido, sólidos, porque son varios tetraedros sólidos combinados. Y bueno, simplemente podríamos facilitarnos acá la vista, eliminando por las condiciones de diseño algunas carpetas correspondientes a listas de cortes. Recordemos que cuando hacemos el diseño de elementos BIM o el diseño de chapas metálicas o sheet metals, se nos heredan las listas de cortes organizadas en carpetas de listas de corte. Entonces tenemos tres sólidos, van a ser mallados con elementos tetraédricos. Digamos que el material para todo el conjunto es de acero IC 1020. Y las condiciones de la simulación van a ser lo más sencillas posibles. Podemos ir a las sujeciones, una geometría fija, y vamos a elegir la cara superior del último cuadrado, del cuadrado base, por así decirlo. Le damos a aceptar. Como cargas, como se trata de un ejercicio con índole teórica, vamos a suponer que las cargas simplemente se van a supeditar a la fuerza de la gravedad. Es decir, que las placas simplemente van a estar bajo la carga de su propio peso, sin ningún tipo de fuerza externa. ¿Ok? Y como hemos visto, se trata de un ensamblaje. Es comprobable que el ensamblaje no tiene interferencias, así que es mallable. Pero si bien es cierto que es mallable, debemos configurar
las relaciones de posición entre, o los contactos, mejor dicho, entre los componentes, a fin de definir un contacto sin penetración o simplemente en las versiones más recientes de SolidWorks, una condición de contacto. ¿Sí? Porque se supone que todo esto va a estar unido con un perno y por lo tanto debe existir la posibilidad de fricción o de desplazamiento relativo entre las piezas. Y eso lo hacemos cuando vamos a las conexiones, clic derecho, conjunto de contactos, y vamos a elegir las condiciones que hay entre la primera placa y la segunda. Eso quiere decir que voy a elegir la cara posterior de la primera placa como un ajuste sin penetración o como condición de contacto en las versiones más recientes de SolidWorks, y luego elijo como área target o como objetivo la cara frontal de la segunda placa. Podríamos activar acá este chinche para que no se nos vaya la ventana. Aceptamos. Y hacemos lo propio con la cara posterior de la segunda placa y la cara frontal de la última placa. Aceptamos. Le damos a la X para salir de la ventana. Y ya tenemos las condiciones de contacto definidas. Ahora lo que nos basta es establecer un perno, un bolt en este orificio compartido entre las tres placas. Algo muy sencillo. Vamos a conexiones de nuevo. Elegimos entre toda la gama de conectores, elegimos el conector tipo bolt o tipo perno. Y de los tipos de pernos vamos a quedarnos en esta ocasión con el primero, con el estándar, o simplemente el perno con la tuerca en la parte de atrás. Nos pide elegir la arista que va a estar en contacto con la cabeza del perno, que sería esta. Y nos pide la arista que va a estar en contacto con la cara de la tuerca, que sería la última arista. ¿Ok? Suponemos entonces que el perno va a entrar desde la primera placa hasta la última, con la cabeza del perno en esta superficie y la superficie de la tuerca apoyada en la última cara o en la cara posterior de la última placa. Seguimos definiendo, podemos dejar todo esto tal cual como está. Podemos definir una precarga axial de unos 5 newtons. Aceptamos. Y ya tenemos nuestro perno definido. ¿Sí? Entonces, entre comillas, ya deberíamos poder mallar este problema o poder resolverlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Creamos una malla. Como no estoy tan interesado en la precisión del problema, sino en la posibilidad de poder recrear este problema físico a través de un conector que una las tres placas, entonces no voy a exagerar mucho con la malla. Me conviene una malla más o menos gruesa para que el problema sea mucho más rápido. Le damos a aceptar. Y ya estamos listos para simular. Corremos la simulación. Y nos sale una advertencia. Nos dice que el solver iterativo se detuvo, que existen unas precondiciones de inestabilidad producto de unas condiciones iniciales, unas condiciones de borde que no están del todo definidas o que falta supervisar, y les damos OK. Esto es muy frecuente. También nos sugiere que utilicemos el solver direct sparse, ¿ok? Es muy frecuente. Podríamos hacer uso justamente del solver que nos pide o que nos sugiere la simulación, la configuración. Vamos al estudio sólidos, clic derecho, propiedades. Y acá podemos elegir, en vez de un solver FFE Plus, vamos a elegir el Direct Sparse. Y por si acaso elegimos Automatic Solver Selection o selección automática de solver. Le damos a aceptar y volvemos a intentarlo.
Si falla de nuevo, nos queda un último recurso para apelar a la estabilidad del modelo, pero vamos a verificar qué es lo que pasa. De nuevo sigue fallando. Como pueden ver, la ocasión o los proyectos en donde las condiciones de sujeción no son tan estrictas, sino que el problema tiende a ser un problema hipoestático en vez de ser estático o hiperestático, es decir, en donde hay unos grados de libertad que no están del todo definidos, entonces nos aparece esta ventana. Podemos hacer uso de un truco de estabilidad que se llama el mallado con muelles o resortes blandos. Eso también se activa en propiedades del estudio y simplemente vamos acá a donde dice usar resortes o muelles blandos para estabilizar el modelo. Podemos hacer uso de esto, le damos a aceptar y corremos la simulación otra vez. Muy bien, nos aparece una ventana que es previsible. Nos dice que hay desplazamientos excesivos en el modelo. Vamos a elegir no para que la simulación continúe a pesar de ello, a ver qué es lo que ocurre. Bien, y cuando observamos el resultado, ¿qué pasa? Lo que hemos observado es que hay una unión entre la placa número 1 y la placa número 2, pero la segunda no aparece. Y la segunda no aparece porque sencillamente se cayó. La segunda placa se ha desplazado tanto que ni siquiera aparece en la ventana principal o en la interfaz. Significa que no ha sido sujetada por el bolt o por el perno. Vamos a corregir eso inmediatamente. Volvemos a la configuración del perno. Clic derecho. Editamos la definición. Y lo que nos hacía falta configurar es en la sección avanzada de esta configuración de perno, activar el comando Bolt Series, ¿ok? O series de pernos. Lo activamos y luego, como requisito, esto nos pide caras o ejes, también podría ser aristas, que incluyan las piezas que quiero incluir, las caras cilíndricas o las aristas circulares correspondientes a los cuerpos que quiero unir. Entonces, en este caso, lo que quiero unir es esta cara cilíndrica de la primera placa, más esta cara cilíndrica de la segunda placa, más esta cara cilíndrica de la tercera placa. Aceptamos y volvemos a correr la simulación. Y bien, habiendo simulado el problema, ahora sí podemos observar que las tres placas están perfectamente unidas. Están unidas gracias a la activación del comando Bolt Series y al haber elegido los tres espesores correspondientes a las tres placas. Podemos decir que esta es la configuración correcta. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tres placas sólidas, más bien quisiera que una de las placas fuese una superficie? Supongamos que es la placa número 2 la que deseo configurar en vez de un sólido como superficie. Entonces esto amerita que primero observemos que las placas o la pieza placa, que es la misma para los tres casos, para los tres sólidos que queremos unir, está configurada con tres setups diferentes. Tenemos la placa sólida, tenemos la placa en forma de superficie, esto ha sido con un trabajo de diseño previo, y la placa con la configuración de una chapa metálica, ¿sí? Entonces tenemos la versión 1, que es la original, sólida. Aquí observamos el árbol de diseño. Tenemos una versión con superficie, surface bodies igual a 1. Y tenemos la versión de chapa metálica, en donde el comando de chapa metálica está activado.
Entonces, vamos a ello. Vamos a utilizar la versión sólida para nuestra simulación del ensamblaje. Pero una de las placas, de las tres, va a ser convertida en superficie. Entonces, supongamos que es la segunda. La placa número 2, aprovechando este árbol de diseño, lo selecciono. Elijo la configuración superficie. Por supuesto, al cambiar la geometría, todas las relaciones de posición son erróneas. Simplemente podemos suprimirlas de manera temporal, porque de todas maneras las relaciones de posición no intervienen en la física del proyecto desde el punto de vista de la configuración de la simulación. Entonces las suprimimos. Si no tocamos nada, si tenemos el cuidado de no rotar o tocar alguna pieza, la geometría se mantiene la rigidez, así que podría crear un nuevo estudio. De nuevo un estudio estático, vamos a llamarlo superficie. Y hay algunas características de la simulación anterior que permanecen exactamente igual para esta nueva simulación o proyecto que queremos emprender. Por ejemplo, si voy aquí abajo a mi pestaña sólidos, al estudio anterior que he denominado sólidos, podría copiar los materiales que utilicé y lo arrastro y suelto en la pestaña superficie. También, si me regreso, podría literalmente copiar y pegar las sujeciones. Esto lo hago dándole clic a sujeciones o fixtures y luego lo arrastro hasta superficie, que es mi estudio actual. Lo mismo también haría con las cargas externas, las cuales arrastro y dejo caer en la pestaña superficie, que es básicamente copiar y pegar la condición de la aceleración de la gravedad. Habiendo hecho todo esto, entonces hay que definir de nuevo los contactos entre los componentes, es decir, definir el contacto que hay entre la primera placa y la superficie, y entre la superficie y la tercera placa. Vamos a conexiones, clic derecho, conjunto de contactos, verifico que sea un contacto sin penetración o una condición de contacto si estoy en los softwares nuevos, en las versiones nuevas. Elijo la cara posterior de la primera placa y la superficie. Nos advierte que el contacto entre un elemento y otro va a ser de superficie a superficie. Está bien. Y también voy a elegir la cara de la superficie para después elegir la cara frontal de la última placa. Le damos a aceptar y cerramos. Entonces, teniendo esto así, podremos verificar por un segundo la superficie. Voy a borrar las carpetas de las listas de corte, porque es una organización automática que me arroja SolidWorks, pero que no necesito en este instante. ¿Sí? Verifico que son 3 piezas, placa 1 que es sólida, la placa 3 que es sólida también, y la placa número 2 que por ser una superficie creada manualmente por el usuario no tiene la información del espesor. El espesor de estas placas es de 3 milímetros, lo podemos observar acá. Así que simplemente vamos a la superficie de la placa 2, editamos la definición y manualmente escribimos 3 milímetros. Aceptamos. Y ahora falta definir el conector. Clic derecho en conexiones, perno. De nuevo en la primera casilla debo incluir la arista por la cual entra el perno o la arista que va a estar en contacto con la cabeza del perno. En la segunda casilla elijo la última arista, que es la salida del perno.
Luego dejo todo exactamente igual para tener las mismas condiciones. Si digo que va a tener una carga axial de 5 newtons, y recordemos que debemos activar la opción Volt Series en las opciones avanzadas, ¿ok? Porque si no, entonces la placa del medio se va a caer. Lo activo y acá simplemente incluyo entonces el espesor de la primera placa, el borde o la arista circular de la placa 2 o superficial y el último espesor correspondiente a la última placa o placa número 3, ¿sí? Y con eso le damos a aceptar. Verificamos que todo esté bien. Vamos a realizar un control de mallado. Esto lo pongo más o menos al ras de la E, que fue la condición de mallado anterior. Corremos la malla. Y en efecto aquí vemos entonces la combinación de elementos sólidos con elementos superficiales. Vamos a correr la simulación. De nuevo tengo problemas de inestabilidad. Conviene entonces aplicar el mismo truco de muelles blandos. Ya sabemos cómo se hace. Vamos a nuestro estudio superficie, clic derecho, propiedades. Activamos muelles blandos para estabilizar el modelo. Y aprovechamos que estamos acá para activar también el Solver Direct Sparse, ¿sí? Aceptamos y volvemos a correr la simulación. Y bien, aquí tenemos entonces la posibilidad de poder combinar dos placas sólidas con una placa diseñada como superficie. Lo análogo también ocurre si la placa fuese una chapa metálica. Podríamos hacer el experimento también. Solamente la única variación que vamos a observar es que al momento de llevar la chapa a la simulación, automáticamente el software ya reconoce que el espesor es de 3 milímetros. Podríamos verlo de una manera muy rápida. Supongamos que es la segunda superficie, la que es una chapa. Cambiamos. ¿Sí? Vamos a una nueva simulación, nuevo estudio. Puedo eliminar las carpetas de listas de corte. Y cuando voy a la configuración de la pieza que ha sido convertida a chapa metálica, cuando voy a editar su definición, lo que encuentro es que no tengo que editar casi nada porque ya está definida como una pieza delgada con 3 milímetros de espesor. Entonces el procedimiento es exactamente igual que como si fuese con una superficie. Ahora, al momento de configurar el perno, que sería lo importante acá, de nuevo, la primera arista es por donde entra el perno, la segunda celda corresponde a la última arista, que es por donde sale el perno, o mejor dicho, la arista que está en contacto con la tuerca, para ser un poco más formales. Por supuesto que podría definir acá una precarga axial de 5 newtons. Y al final, cuando vaya a las opciones avanzadas y active el Volt Series, debo elegir, como si fuese el caso de 3 placas sólidas, el espesor número 1, el espesor luego número 2 y por último el espesor número 3 correspondiente a la última placa en cuestión, ¿sí? Entonces
Aquí no hay mayor misterio y tengo mi perno definido. ¿Qué pasaría si tengo un mix de elementos? Si tengo la combinación de una placa sólida con una placa superficial y una placa tipo chapa. Pues bien, esta configuración ya la tengo acá lista, que justamente tengo la configuración mix. Y si vamos al estudio, que ya está definido, entonces tengo la combinación de una pieza sólida, que es la última, una pieza tipo chapa metálica, sheet metal, y una pieza convertida en superficies, ¿ok? Es lo que podemos apreciar acá, en donde la superficie es la primera, la chapa metálica es la segunda y el sólido es el tercero. ¿Cómo se configuró el perno? Bueno, vamos a editar la definición del perno para observarlo. En este caso, la entrada del perno y la salida son triviales, pero cuando vamos a las opciones avanzadas y activamos el comando de Bolt Series, entonces solamente nos queda por seleccionar la segunda cara o el segundo espesor de la placa número 2 y el tercer espesor de la placa número 3, ¿sí? Como la entrada del perno ya está definida en la celda inicial, sería redundante volverla a definir por acá en Bolt Series. Solamente con esta configuración es más que suficiente para correr el proyecto. Entonces, de hecho, podemos hacer el intento. Vamos a correr la simulación. Y nos sale una advertencia. Y esto sí sería algo muy importante tomar en cuenta cuando estamos definiendo pernos entre sólidos y superficies, o sobre todo entre superficies y superficies. Lo que nos dice este mensaje es que no se está cumpliendo con un criterio de proporcionalidad entre el espesor de las piezas tipo shell y el diámetro del perno. Recordemos que el espesor de las placas es de 3 milímetros y el diámetro del perno es de 10 milímetros. Entonces, aquí lo que nos dice es que para aquellos pernos definidos entre cuerpos tipo shell, la razón entre la longitud del perno y de longitud al radio es menor a 5, lo cual puede ocasionar algunas imprecisiones en la fuerza del perno. Definir pernos entre cuerpos sólidos es lo recomendado. ¿Quiere continuar con la simulación? Entonces lo que nos dice es que como la relación que hay entre la longitud del perno y el radio del mismo es menor a 5, o en pocas palabras, es un perno muy cortito, lo cual obedece a que el espesor de las placas también es muy corto con relación al radio y longitud del perno. Entonces lo que nos sugiere el problema es que abordemos este caso como si todas las placas fuesen sólidas. Si no queremos hacerlo así, no pasa nada, podemos continuar con la simulación. Y de hecho lo vamos a hacer así, vamos a continuar con la simulación porque lo que nos interesa es observar que exista la unión entre los tres componentes, aunque los tres componentes sean elementos diferentes. Entonces le damos que sí. Y en efecto, hemos podido correr la simulación sin problemas. Quizás tarda un poco, pero la simulación corre sin ningún tipo de inconvenientes cuando intentamos combinar elementos tipo shell con sólidos y sobre todas las cosas cuando estamos tratando de simular tres o más componentes unidos entre sí a través de un perno. Entonces, con esto queda la aclaratoria. Convendría entonces resumir en el hecho de que si queremos simular proyectos en los que están involucrados tres o más partes o tres o más componentes entre sí unidos a través de un perno, entonces debemos recordar que hay que activar la pestaña de opciones avanzadas de nuestra configuración de pernos y activar el comando Bolt Series, eligiendo las caras cilíndricas internas de los componentes a unirse, o bien, cuando sea el caso, la arista circular de los componentes a unirse.
También hemos aprovechado el proyecto o el ejercicio para demostrar que sí es posible unir a través de pernos mallados de elementos diferentes, sobre todo mallados de elementos sólidos con elementos tipo shell o superficies. Los elementos tipo beam, por otro lado, no pueden soportar pernos. No se puede abrir un orificio en un elemento beam y luego unir un elemento beam con un sólido o con una superficie. Los elementos beam no tienen esa posibilidad, son elementos diferentes a los otros dos y por eso es que no se tocó en este ejercicio. Habiendo dicho esto, con esto cerramos la lección.